Bueno, vamos a continuar con nuestra serie Católicos con Doctrina, una serie que está centrada en el conocimiento de Dios a través del catecismo de la Iglesia Católica y sobre todo conocer nuestra identidad cristiana, algo que en lo particular pienso que es uno de los grandes desafíos que tenemos los católicos para estos tiempos que vivimos, porque cuando relativizamos la identidad, cuando no hay identidad, perdemos la posibilidad de con el testimonio, con caminos claros, no solamente en enderezar nuestras vidas, sino también llevar a otros al camino correcto de Dios. Imagínense ustedes tomar un barco, salir sin rumbo, sin brújula y decir que todos los caminos son válidos, lo importante es navegar bien. Al final podemos estar andando en círculos, podemos llegar a donde no debemos ir. Es importante, como nos decía el Señor, que recordemos que ancha es la puerta que lleva a la condenación y por ende, eh, un derivado de esa afirmación, el camino de Dios es un camino claro, más allá de que tan ancho o tan angosto sea, es un camino delimitado y eso es importante conocerlo y la iglesia es muy importante para ello. Tener identidad católica además con orgullo, sin pena, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, pero la identidad de que somos, tenemos una fe definida. Y justamente vamos a hablar del conocimiento de Dios según la iglesia. Hoy vamos a meditar los numerales del 36 al 38, son cortos, son pocos. Y bueno, comenzamos con el numeral 36 que nos enseña así. La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Una de las cosas que yo particularmente me gusta enseñarle a los niños cuando tengo la oportunidad o a las personas que me puedan escuchar, porque así también lo aprendí yo. Yo, por ejemplo, agarro dos niños muy distintos. Puede ser uno color más moreno, otro puede ser más blanco, o puede ser inclusive de sexos distintos. Y les digo, según el Génesis, todos somos imagen de Dios. Pero te pregunto, ¿tú te pareces a ella o ella se parece a ti? Y se quedan viendo y dicen, no, para nada. Entonces nosotros no somos imagen de Dios por el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios? La imagen de Dios nosotros la podemos referenciar en dos de las tres potencias del alma. Una de esas potencias que entiendo, lo enseñaba San Agustín, es la inteligencia y la voluntad. Nosotros somos imagen de Dios porque tenemos razón, porque tenemos la capacidad de pensar y entender las cosas. Eso no lo tienen los animales. Los animales tienen una inteligencia instintiva. Los animales debemos cuidarlos, quererlos, protegerlos y darle también el uso que Dios ha querido que les demos a ellos. En el caso de los que pues nos alimentamos de animales, no cazar por gusto, matar animales por gusto, ser maltratadores por gusto, pero Dios se ha querido, inclusive dentro del hábitat natural de las propias especies, entre ellas mismas se comen y eso es parte de la dinámica de la vida, pero nosotros somos imagen de Dios porque tenemos inteligencia y voluntad. Y precisamente a razón de esas dos cosas, de la inteligencia y la voluntad, del querer aprender, del querer conocer y además una inteligencia que cual depósito va recibiendo todo ese conocimiento de Dios, es que nosotros podemos llegar a descubrir que existe un Dios, no porque nos lo imponen, no porque usted tiene que creer en Dios porque sí, sino porque al final descubres que realmente, como dice el catecismo, dentro de la misma lógica creada, escuchaba en estos días a un señor decir, si todo fue creado, tiene que haber un ser increado, o sea, no creado, sin principio ni fin, que creó todas las cosas. Inclusive esa creencia que había de que el universo era infinito, de que el universo siempre había existido, eso ya fue, según entiendo, no soy experto en estas materias, pero según entiendo, eso ya fue rebatido y se ha conocido de que el universo sí tuvo un principio y por ahí vienen las teorías como por ejemplo las teorías científicas del Big Bang que en nada contradicen la teoría creacionista que es la que defendemos los creyentes. En el numeral 37 dice, sin embargo, en las condiciones históricas en la que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. Y aquí van a colocar un texto, entiendo, debe ser una encíclica de Pío XII en Humani Generis.
discúlpenme mi latín que no es muy perfecto, pero dice así: a pesar de que la razón humana, hablando simplemente, pueda verdaderamente por sus fuerzas y por la luz natural llegar al conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en una vida exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultades por parte de los sentidos y la imaginación, así como por los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Esto que dice Pío XII, que en extracto de Pío XII, me recuerda mucho un episodio de la película El abogado del diablo, que trabaja Robert De Niro y Keanu Reeves. En esta película, Robert De Niro, Al Pacino, perdón, Al Pacino, que es el diablo, él tiene un diálogo con este abogado que no perdía ni un solo caso y le dice que Dios es un sádico, que Dios es malo, porque entonces nos permite ver, pero no podemos tocar. Nos permite tocar, pero no podemos saborear. No, o sea, como que nos pone a la mesa los deleites, pero todos los deleites están prohibidos. Y a ese razonamiento diabólico, porque de hecho es lo que nos vende el demonio, es a lo que alude este numeral del 37 del Catecismo. Jesucristo, de hecho, fue una lectura muy cercana a los días que hago esta grabación. Dice que renunciar a sí mismo. El que no renuncia a sí mismo, no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. ¿Qué es renunciar a sí mismo? No es menospreciarnos, no es dejar de valorarnos, porque además, con mandamiento en mano, Cristo dijo, amar al prójimo como a sí mismo. O sea, Dios nunca nos ha invitado a no amarnos, pero sí a desapegarnos valga la redundancia, a los apegos naturales. De hecho, es tan complejo lo que estoy diciendo que yo hice una reflexión en una serie que lo pueden conseguir yo lo llamo podcast, pero en la parte donde están las opiniones de un laico, donde yo hablo que la santidad propuesta para el hombre es la deshumanización del hombre, el hombre y la mujer. O sea, nosotros estamos llamados progresivamente, así como dejamos de ser embriones para convertirnos en seres humanos, ¿ok? Y no por ello cuando somos embriones dejamos de ser vida. Pues lo mismo, nosotros estamos llamados a deshumanizarnos para santificarnos. ¿Por qué deshumanizarnos? Porque al final son los apegos y las pasiones del mundo las que tenemos que ir progresivamente, lentamente alejando de nuestras vidas. Eso es lo que yo llamo el desempacar para el último viaje. O sea, nosotros no podemos ir al cielo con apegos mundanos, porque no vamos a poder entrar, porque es que nosotros mismos no vamos a querer ni siquiera estar con Dios. Ya en el numeral 38 dirá, ya para terminar, por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error. Esto también es un derivado de varios textos, entre ellos de lo que logró traducir Vaticano I y Santo Tomás de Aquino. Fíjense ustedes aquí donde viene el punto primario de que nosotros no podemos tener una fe del yo con yo. O sea, yo hablo con Dios, yo sé que Dios, yo le pido perdón a Dios, todo es yo, mi yo con Dios. Eso no existe. Eso no existe porque tú no puedes descubrir a un Dios que además se dio la tarea de revelarse y de dejar un legado de evangelización. Entonces a Dios hay que descubrirlo como cuando a ti te presentan a una persona y la estás conociendo por primera vez. Si tú eres gerente de una empresa y te llega alguien para buscar trabajo, si tú te guías solo por las apariencias, la persona me da buena vibra, como dicen algunos por ahí, me dio buen feeling, lo contratas, estás tirándote en un barranco de aventura. Puede ser que te salga bien, pero lo más probable es que no.
Si tú te vas a casar con alguien, tú tienes que conocer a ese alguien con quien te vas a casar. Si vas a hacer una relación de noviazgo, si vas a profundizar, para eso es el noviazgo. Entonces con Dios es igual. Lo que no existe es una relación con Dios centrada, porque además estarías creyendo no en Dios, estarías creyendo en ti mismo y en el Dios que te has construido tú para poder mantener un nivel de creencia, para decir que eres un ser espiritual, pero además nadie te va a corregir. Por eso es que la soledad no es buena consejera. Escucharnos a nosotros mismos. Por eso es que como iglesia estamos llamados a vivir en comunidad. Escuchar, sí, va a haber gente en la iglesia que es hipócrita, que nos va a hacer sentir mal. Yo he hecho sentir mal a muchas personas y además mi manera de evangelizar hoy no se parece mucho a mi manera de evangelizar hace 20 años atrás, porque sí, tengo ya tiempo en esto. Yo empecé alrededor de los 18 años a trabajar con grupos de adultos y fue todo un reto, pero claro, cuando uno está empezando no se siente el catequista, pues el evangelizador. Y resulta ser que cuando vas profundizando te vas dando cuenta de que las personas tienen heridas, tienen pecados, que no todo lo puedes abordar de golpe, que la palabra que de hecho aprendí este año, se la escuchó un padre, me parece fundamental, es el acompañamiento desde la oración y desde la paciencia. A veces la gente, aunque te diga disparatadas, aunque te diga cosas totalmente sin sentido, a veces la gente hay que escucharla. Y escuchando es que tú mismo de lo que te dice, puedes ir tomando pinceladas e ir inyectando dosis de verdad, pero tú también tienes que llenarte de eso y alguien te lo tiene que inyectar a ti. Nadie es autorreferencia en la fe. Partimos de Cristo y partimos de la experiencia apostólica, por eso es tan importante a veces, más que hacernos afectos a sacerdotes o religiosos, religiosas en general, es hacerse afectos al conocimiento ya probado, que además está revelado en el catecismo, en la palabra de Dios. El catecismo es una herramienta fundamental, porque nos ayuda a entender muchas cosas que de hecho de entrar en la Biblia capaz ni siquiera vamos a entender nosotros mismos. El catecismo es como tener a un sacerdote en tu casa todo el tiempo. En ninguna casa católica debería faltar el catecismo de la Iglesia Católica, valga la redundancia, así sea en digital. Es más, quien lo quiera, me puede escribir al privado o lo puede comentar por el grupo de los comentarios del canal de YouTube o por el grupo de WhatsApp y yo con mucho gusto le comparto el enlace, pero en Play Store, los que tienen Android, pueden descargar perfectamente el catecismo de la Iglesia Católica totalmente gratis. Y pueden hacer esto. Yo estoy haciendo esto para mí y lo comparto públicamente, pero yo estoy proponiéndome profundizar en el misterio de mi fe, porque además siento que yo he leído partes del catecismo, pero no completo. Y ahí están muchas de las respuestas morales, éticas, sociales, familiares, ante los desafíos que vivimos para estos tiempos. Ah, que más adelante haya que actualizar el catecismo, no lo dudo. Habrá que hablar de inteligencia artificial, habrá que hablar de otros temas que están muy superfluos por allí y que son desafíos para la iglesia moderna, la del porvenir, la del mañana, la del siglo XXII. Pero mientras tanto, vayamos caminando con lo que tenemos y dándole gracias a Dios de que hoy tenemos estos accesos al conocimiento de muchas personas que dedicaron toda una vida a la comprensión y al estudio de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en oración.